¿qué tal? Amigas y amigos de Detrás de Cancha Radio, bienvenidos a un nuevo episodio en plena cuarentena. Muchos jugadores y entrenadores han optado por trabajar, entrenarse desde casa, bajo el lema Quédate en casa, apoyando también, ¿no?, las medidas sanitarias mundiales de no seguir propagando el virus, de mantener el virus lo más concentrado, si podría decirse, tratar de que la pandemia no se propague más de lo habitual. Y precisamente de eso vamos a estar hablando con Osmel Hernández, preparador físico del Deportivo Petare, al quien ya vamos a marcarle, vamos a llamarlo. Ya, disculpen ustedes, estamos llamando al número de Colombia. Me va a matar si se entera de que lo está llamando el otro número. Ahora sí, estamos ya marcando el teléfono. Aló. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Detrás de Cancha, ya después de un tiempo invitándote. Tenía que ser la cuarentena el momento perfecto para poder conversar acá. Ciertamente, tenemos que estar en cuarentena para ello. Bueno, profe, bienvenido. Empezar preguntándote cómo pasa la cuarentena, ¿no? ¿Cómo un entrenador, o sea, un preparador físico, ya después de que se estaba, ¿no?, en plena competencia y sucede toda esta circunstancia, ¿no?, que no, obviamente no estaba planeado, toca este parón en el trabajo diario? Y bueno, personalmente estar en el trabajo diario te da una concentración distinta en tu día a día, y ahora con este parón rápidamente, como persona uno tiene que adaptarse a las necesidades sanitarias para poder tomar, como quien dice, las medidas para ser parte de este pro como sociedad que debemos tener todos para prevenir la expansión del virus. Así Entonces, tenemos que, como persona, tomar todas las medidas necesarias, todas las medidas sanitarias, personales, para no ser parte del problema, sino parte de la solución. Así es, exactamente. Profe, hablando propiamente de la preparación física, hablando de la materia, ¿qué tan complicado puede resultar para un atleta precisamente un parón de esta índole, ¿no? Que puedan estar, pues, sucede a nivel mundial que todas las competiciones se pararon, los jugadores todos están en cuarentena. ¿Cómo puede afectar esto? Obviamente el rendimiento deportivo puede afectarlo, ¿no? Porque deja de haber falta de ritmo por falta de partidos. Pero en cuanto a la condición física de los jugadores, ¿qué tanto perjudica este parón hasta los momentos indefinidos para un atleta? Bueno, fíjate, Alejandro. En cuanto a afectar lo que es las diferentes formas lo que son las diferentes manifestaciones de la forma física, creo que pudiéramos tener una conversación bastante larga. Creo que explicarlo todo sería bastante complejo, ¿no? Pero a grosso modo estaríamos hablando de que son varias vertientes de la forma física en las que se pueden ver afectadas, y entre ellas, por ejemplo, la forma deportiva. Con respecto a toma de decisiones, hablando de toma de decisiones en cuanto a lo que es ya lo que es el ritmo competitivo, estaríamos hablando ya de una parte cognitiva. Ya ahí, volviendo a la parte física como tal, se suscitan muchísimos cambios en cuanto a los hemodinámicos, muchísimos cambios en cuanto al remodelado cardíaco. Ya esto ya siendo una parte más central. Ya en lo muscular puede comenzar a presentarse atrofias musculares. Claro. Por la poca producción de testosterona, ya que, bueno, si estos jugadores no siguen un plan de entrenamiento en casa, ya por allí los cambios hormonales también se van a presentar, y
ya sumado a toda una cuarentena, pudiese comenzar a desplegar cortisol, hormona del estrés, y los problemas en cuanto a esa forma física pueden ser mucho mayores, ¿no? Claro. Fíjate que he estado en constante comunicación con preparadores físicos, porque bueno, como que dice, tenemos que unirnos para poder saber cómo podemos atacar estos tipos de cambios que se pueden estar presentando, y mucho más irnos mucho más adelante, y el día que todo esto termine, el día que todo esto pase, cuando se vuelva la competencia, cuáles serían las herramientas a tener a la mano para poder seguir adelante con lo que es el deporte profesional, con lo que es el deportista de alto rendimiento. Fíjate que cuando hablamos de la pérdida de la condición física, de la pérdida de esta forma atlética, nos damos cuenta de que el periodo crítico para una pérdida de la forma atlética sea considerable es cuando ya llegamos a un tiempo de 3 semanas. Okay. Por ahora, en el tiempo o en un periodo de 1 semana, lo que se busca es que la pérdida de la forma física sea paulatina. Diversos preparadores físicos, en lo que también incluyo, hemos hecho entrega de diversos planes de trabajo, diversas formas de entrenamiento. ¿Para qué? Para que esta forma del estado físico, esta pérdida del estado físico, de la forma física, sea paulatino y no de, como que dice, a grosso modo, de un solo golpe. Porque si se hace de un solo golpe la pérdida de la forma física, si el jugador para súbitamente su entrenamiento, el problema en esas 3 semanas posteriores sí va a ser un poco más grave, que incluso puede llegar hasta afectar la salud. Entiendo. Claro, porque sería complicado, ¿no? Prácticamente parar en seco, y después, como bien dices, pasa la situación, se vuelve nuevamente a la actividad física. Ese retorno va a ser complicado. Pero ¿qué consecuencias pudiese haber, como lo dices, en un atleta, por ejemplo, en lo que te especializa, en un jugador de fútbol? ¿Qué consecuencias pudiese haber de no seguir un plan físico para mantenerse en forma? Fíjate, como te comentaba hace un momento, la idea para un futbolista en estos momentos no es que se mantenga en forma, porque es complicado que se mantenga en forma cuando no lleva a cabo las actividades que hace en su día a día. Claro. Ya por ahí lo que se busca es que el descenso de esa forma física sea paulatina para no crear problemas de salud. Ahora, por ejemplo, en el apartado muscular comienza a existir atrofia muscular. ¿Por qué comienzan a existir las atrofias musculares? Porque ya con la pérdida de la actividad física que viene realizando, la segregación de testosterona va a ir bajando, va a ir en disminución. Por ende, el aumento de la masa muscular no va a ser correlativo con las actividades que va a realizar en este periodo de cuarentena. ¿Qué te habla eso? Eso nos habla de que cuando volvamos a la actividad se puede presentar un índice lesivo mucho mayor. ¿Por qué se puede presentar ese índice lesivo? Porque si nos adaptamos a las exigencias del calendario del calendario competitivo que se puede llegar a presentar en esos momentos, estaríamos hablando de partidos domingo, miércoles, y el jugador no va a estar adaptado a esas exigencias de partido tras una pausa como la que tenemos. Ahora, allí es donde entra la conciencia del jugador de que nosotros los preparadores físicos, estos planes que enviamos tienen que ser realizados siempre de la mejor manera, siempre atendiendo todas las necesidades. Claro. ¿Para qué? Para que cuando retomemos la actividad deportiva, cuando hablo de la actividad deportiva diaria Claro, con sus equipos, sean de la manera más saludable posible, que el jugador llegue saludable para poder asumir las cargas que ahí se lleven a cabo. Claro. Ahora, en el caso propio del Deportivo Petare, ¿cuál ha sido esa estrategia precisamente para que los jugadores, como bien dice, mantengan ese plan de trabajo, teniendo en cuenta que la actividad en el fútbol venezolano está
suspendido hasta nuevo aviso. O sea, no podemos siquiera tener una fecha tentativa de decir, bueno, regresamos para el final de mes, para mediados del mes de abril. Todavía no hay algo claro en ese sentido. Bueno, fíjate, Alejandro, ahorita esta misma semana, cuando se confirmó que no tendríamos competencia y que el dio que para las actividades y entrar en cuarentena, la manera en que quisimos atacar esta situación de primera mano fue enviar a los jugadores del Deportivo Petare un plan de entrenamiento de al menos esta primera semana. Para como te comentaba anteriormente, exista esta pérdida de la forma física de manera paulatina, o sea, bajar un poco lo que es las cargas, o mejor dicho, bajarlas poco a poco las cargas, con diversas tareas, tanto de fuerza, resistencia, velocidad, movilidad, porque el jugador no puede perder la movilidad. Cuando hablamos de movilidad, es la movilidad específica en algunos segmentos corporales. Entonces, el jugador debe perder esta forma física de manera paulatina. Es decir, es muy, muy complicado mantener la forma física cuando el jugador no está realizando las tareas las que viene desempeñándose de manera diaria. Entonces, es eso, que el jugador que enviarle a los jugadores del Deportivo Petare este plan de entrenamiento para que ellos lo vayan realizando, para que ellos lo vayan ejecutando y la forma física vaya descendiendo de manera paulatina y no de forma abrupta, no cortar la forma física de una manera abrupta. Claro, ahora, en cuanto a estrategias de cara a retomar la actividad física cuando Dios mediante ya haya luz verde, ¿no?, para retomar la actividad física diaria, ¿qué estrategias se pueden plantear para que los jugadores vuelvan a retomar ese ritmo de competición? Bueno, las variables a considerar cuando Dios mediante todo este tema sanitario termine es, primero, tener claro cuánto fue el tiempo de pausa que tuvieron los jugadores del Deportivo Petare previo al inicio. Hay que tener esa variable bien clara, porque si es una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ya estamos hablando de un descenso casi del 80 al 90% de la forma física. Claro. Obviamente se va a presentar una atrofia muscular muy, muy grande, porque es más compleja la pérdida de la forma física para un atleta de alto rendimiento que para una persona sedentaria, ya que los cambios morfofuncionales van a ser mucho más grandes. Por ende, ahí estaríamos hablando de que los entes que se encargan de los calendarios competitivos tengan que tomar a consideración esta situación. ¿Por qué? Porque seguramente tendremos que tener un periodo nuevamente de adaptación, llámese como se llame, sea pretemporada o interpretemporada, como lo quieran llamar, pero tiene que haber un proceso de adaptación de la forma física, de la forma competitiva. Esto en todo ámbito, no solamente en forma física, también en la parte técnica, en la parte táctica, todo en la parte psicológica. Otra es adentrarnos a todo lo que engloba la competencia. Entonces, ya con respecto a estrategias y variables, lo primero que tenemos que tener en consideración es el tiempo de pausa. Ya de allí en adelante planificarnos en base a jugadores que obviamente como individuos o atender esas individualidades. Cada quien reacciona de una forma distinta a estas pausas. Pero siempre el inicio, estas actividades siempre tienen que ser paulatinas, evaluar jugadores, evaluar comportamientos fisiológicos, evaluar comportamientos en cancha, para saber cómo se dan estas estrategias a considerar en el momento del inicio. Ahora, algo positivo que se puede sacar, profe, es el poder recuperar, ¿no?, para ese reinicio de torneo, de competencia, a los jugadores que venían tocados. Por lo menos en el caso de Petare, caso Jaramillo, caso Zúñiga, por ejemplo. Claro, fíjate. En el caso de los jugadores que estamos en condición de recuperación tras las lesiones,
Ahí es un trabajo mancomunado entre la parte médica y la parte fisioterapeuta, la parte de la preparación física. Es un trabajo mancomunado allí donde hay que tomar diversas herramientas o diversas estrategias, ya que no, obviamente por ser diversas lesiones, todas las estrategias no van a ser iguales. Sí. En este caso sí es verdad, o no es menos cierto, de que el tiempo te da tranquilidad para poder recuperar diversas lesiones en el ámbito muscular. Pero de igual forma, al no estar con el jugador, al el jugador no estar constantemente en cancha, ya por ahí se pierde un bagaje importante. Sí es verdad que el jugador se recupera, pero como está en cuarentena, no va a tener diversos entes físicos a nivel terapéutico que van a no acelerar, pero a que ese músculo que se lesionó consolidado. Ya por allí se presenta, como dice, un pro y un contra que debemos atacar desde el cuerpo médico, desde la parte de la preparación física. Entonces también son variables que se van a presentar al momento del inicio de la actividad nuevamente, Dios mediante, cuando esta cuarentena termine. Claro. Ahora, profe, manteniéndonos hablando del equipo, pero ya recordando que antes de todo esto había una competencia. Después de 4 fechas en la liga, en la C2, ¿cómo evalúas el rendimiento del equipo, teniendo en cuenta un registro de 2 victorias y 2 derrotas, y con un equipo bastante competitivo que ha armado el Deportivo Petare para esta temporada 2020? Fíjate, el equipo en 4 fechas, como tú bien lo dices, ha ido creciendo muchísimo en lo técnico, ha ido creciendo muchísimo en lo táctico, en lo estratégico, ha ido entendiendo muchísimas cosas. En lo cognitivo tenemos un grupo bastante alto. En lo físico tenemos un grupo bastante dinámico, un grupo de jugadores bastante dispuestos al trabajo. No es menos cierto que recibimos incorporaciones al equipo que fueron muy cercanas a la competencia, pero eso no milanó el deseo de esas mismas incorporaciones a adaptarse rápido a lo que es la metodología de trabajo del Deportivo Petare hoy en día. Te comentaba que los jugadores del Deportivo Petare han asumido retos, han asumido comportamientos, han asumido esto siempre de la mejor manera posible. Sí. Ahora, 2 victorias, 2 derrotas, esto nos puso un reto por delante, que es la probabilidad que debe tener un jugador siempre a lo que es cómo se pueda desarrollar el torneo. Hoy en día te puedo decir que el jugador del Deportivo Petare ha respondido de la mejor manera posible a resultados, al entorno, a sus propios compañeros. El jugador del Deportivo Petare, puedo decir que es un jugador que se adapta, que aprende, que entiende y gracias a Dios ejecuta rápidamente ejecuta rápidamente la competencia, lo que semana a semana se va trabajando. Ahora, entendiendo que a pesar de lo bueno siempre hay que mejorar, ¿no? ¿Qué todavía tiene que mejorar el equipo para conseguir, ¿no? un nivel más óptimo de lo que ya se ha realizado, a pesar de que los resultados no lo han acompañado como tal? Fíjate, el entrenamiento deportivo es un proceso de enseñanza-aprendizaje que siempre a todos los que están implícitos en él nos da líneas, nos da mensajes bien claros, ¿no? Si te puedo decir que el equipo tiene que mejorar en algo, podría ser un poco más la cohesión, ¿okay? en cuanto a las directrices, por ahí en la que podemos mejorar. Como te decía, tenemos un grupo que aprende bastante rápido, tenemos un grupo que está siempre dispuesto al aprendizaje y eso nos da siempre un pro, nos da siempre un rango de mejoría, porque son jugadores que siempre están atentos, que siempre están sedientos de aprendizaje, de nuevas cosas. Entonces ya eso por allí como cuerpo técnico nos da
muchísimas ventanas en cuanto a, mira, este grupo podemos manejarlo, el grupo podemos manejarlo de esta forma, podemos entrar por acá, este grupo también aprende a manejarnos con tareas de esta índole, de esta otra. Gracias a Dios tenemos un grupo muy rico en cuanto a conciencia, ya con un poco de cohesión, que es una cohesión que se va a dar con el ritmo de o que se venía dando con el ritmo de partidos. Sí. Tú mismo así lo viste, como fue un grupo que fue mejorando con el paso de las fechas, y que estábamos conscientes de que si no era por este periodo de cuarentena, era un grupo que iba a seguir creciendo, aprendiendo, que iba a seguir consiguiendo estados positivos. Bien, bueno, profe, agradecido contigo y estos minutos de tu tiempo. Obviamente deseándoles a ti y al equipo el mayor de los éxitos, y esperando obviamente recuperar nuestro fútbol, ¿no? Dentro de los próximos días. Agradecerte, como te dije, ya estos minutos de tu tiempo, y bueno, nada, el mayor de los éxitos. Agradecido, Alejandro, muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por la entrevista, y bueno, dejándote saber que es lo que deseamos todos, que nuestro fútbol nacional nuevamente vuelva a lo que es, a su ritmo de trabajo, y primero que nada que nuestra sociedad esté sana, que todo el mundo respete este proceso sanitario que tenemos que llevar a cabo para que todas nuestras actividades vuelvan al ritmo que se merece. Muchísimas gracias, Alejandro. Así es. Bien, ya lo escucharon, Osmel Hernández, preparador físico del Deportivo Petare Fútbol Club, equipo que hace bien en la segunda división, hablando, ¿no? de cómo se vive este proceso físico durante, o sea, este trabajo, ¿no? En plena cuarentena para los jugadores profesionales, para los cuerpos técnicos, ¿no? Cómo preparar, cómo seguir trabajando en medio de este parón de este estilo, ¿no? Nos toca despedir, no sin antes recordarles que estamos en Instagram como @detrás de cancha piso fútbol, en Twitter como detrás de cancha piso, y bueno, seguiremos haciendo entrevistas mientras se sigue haciendo la cuarentena, actualizando las últimas noticias. Como ya pudieron ver en nuestras cuentas, adiós Eurocopa, adiós Copa América para este año. Ambas quedan aplazadas para el año 2021. Las finales de Champions y Europa League quedan para finales del mes de junio, y así lamentablemente se va aplazando un poco el tema del balompié. En Argentina se paró el fútbol hasta el 31 de marzo, habrá que ver si después continúa o no continúa. Pero bueno, esto es fútbol en medio de la crisis. Nos despedimos, hasta una nueva edición. Chao, chao.